nunca será agradable el encuentro con alguna entidad paranormal. Pero si te toca vivir un suceso de este tipo, en un espacio que te resulte ajeno, fuera de la seguridad y comodidad de tu casa, por ejemplo, la experiencia se torna mucho más aterradora e impactante. Esto es lo que le ocurre a Eloísa, la protagonista de nuestra historia del día de hoy, que nos envió su relato para compartirlo con todos ustedes. Esperamos que lo disfruten y ahora sí, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen todas sus luces y quédense con nosotros. Hola Mario y a todos quienes nos escuchan. Hoy he decidido escribir mi historia esperando que en algún momento pudiera llegar a los relatos del canal. La verdad es que con el tiempo he perdido el miedo y la vergüenza o recelo de narrar esta experiencia. Y ahora la considero más una anécdota de la que puedo hablar y compartir con todos. La siento menos traumante. Ya no me afecta y la percibo casi ajena. Y supongo que esa es una de las principales causas por las que todos aquí buscamos narrar nuestras experiencias más terribles. Supongo que es para que pierdan fuerza dentro de nosotros y cada vez nos afecten menos. Cuando era una estudiante de universidad, solía solventar algunos de mis gastos haciendo trabajos pequeños. Daba regularización a estudiantes de primaria, hacía traducciones de textos en inglés y a veces ayudaba al hijo de Doña Rosa, una comadre de mi mamá, ya que el inglés le daba muchos problemas y yo lo asesoraba continuamente con sus tareas. Con ellos vivía su abuela, una señora ya bastante mayor que permanecía en cama en una habitación de la planta baja. No convivía yo demasiado con ella. Únicamente la saludaba todos los días y es que aquella señora tenía una enfermera dedicada completamente a su cuidado. Una tarde, como muchas otras en que yo ayudaba a Andrés con sus tareas, sonó el teléfono. Doña Rosa atendió la llamada y pronto me di cuenta que el gesto se le iba descomponiendo. Se mantuvo conteniendo las lágrimas hasta que colgó la llamada. El papá de Andrés trabajaba en una plataforma petrolera y venía a la casa solamente durante ciertos periodos. Aquella noche debía llegar, pero el taxi que había tomado del aeropuerto a su casa había sufrido un percance en la carretera y el señor había sido llevado a un hospital. Parecía estar bien. Solamente tenía algunas contusiones y haría falta que lo mantuvieran en observación un par de horas, y requerían que un familiar lo fuera a recoger. A todos nos alegró saber que el percance no fue mayor. Fue entonces que la mamá de Andrés me pidió que por favor esperara en su casa hasta que ella volviera. Me pagaría el tiempo extra y solamente tenía que estar al pendiente de Andrés y de su suegra en caso de que requiriera agua o algo de comer. Aquel día su enfermera había enfermado y no había podido asistir a cuidarla, pero una chica suplente llegaría en un par de horas para quedarse durante el turno de la noche. Yo no tuve problemas en ayudarla. Sabiendo que las lesiones de su papá no eran graves,
Andrés se quedó más tranquilo, y entonces yo decidí distraernos cocinando un flan, que es prácticamente el único postre que sé hacer. Le pedí al chico que me ayudara, así que ambos fuimos a la cocina y seguimos la receta que yo conocía. No tardamos mucho en tener un flan en cocimiento, y fue entonces que nos sentamos a ver el televisor, mientras aquel postre llegaba a su punto. Escuché a la abuelita de Andrés quejarse. Me levanté y fui a verla para ver si necesitaba algo o si quería que le encendiera su televisor. Anteriormente no nos habíamos preocupado demasiado por la señora, y es que había estado profundamente dormida. Por esta razón, yo esperaba encontrarla recostada en su cama. Pero cuando entré a la habitación, aquella mujer estaba sentada, completamente erguida. Se sobaba constantemente las manos, al tiempo que no apartaba la vista de la ventana, la cual dejaba ver, en un espacio entre las cortinas, un poco del patio de atrás. Aunque con la luz al interior de la recámara, todo afuera parecía muy oscuro. Ya están aquí, me dijo aquella mujer casi susurrando. Le tomé las manos y le pregunté quién estaba ahí, a quién se refería. Y es que a mí me asustaba que su respuesta fuera que estaban ahí su esposo o sus familiares difuntos, porque cuando los enfermos ven muertos, no es para nada una buena señal. Las sombras. Las sombras que vienen por ti, hija. No se preocupe, señora. No hay nadie fuera. Nadie va a venir. Le dije y decidí encender la televisión en el canal de telenovelas, esperando que eso la tranquilizara un poco. Abrí completamente las cortinas para que ella se diera cuenta que allá afuera no había nadie. La señora se recostó y, fijando su atención en el programa que estaba transmitiéndose, pareció olvidar por completo lo que recientemente me había dicho. Volví con Andrés. Ambos continuamos viendo televisión unos pocos minutos hasta que fue momento de retirar el flan del fuego. Andrés me acompañó a la cocina, como si aquello fuera un evento sumamente importante. El flan parecía estar cocido a la perfección, pero no podíamos desmoldarlo sino hasta que se enfriara. Estábamos a punto de volver a la sala cuando escuchamos un ruido. Un ruido metálico en la parte de atrás de la casa. En el patio trasero, junto al lavadero, Doña Rosa tenía varias láminas que habían sido usadas provisionalmente para cubrir algunos electrodomésticos que permanecieron en el patio mientras se realizaban algunas remodelaciones unos meses atrás. Me acerqué a la ventana del comedor. Quería revisar qué ocurría, y es que seguramente un gato o varios de ellos se habían metido y estaban golpeando aquellas láminas, o saltando sobre ellas incluso. Nuevamente no pude ver nada. Aquel espacio estaba completamente vacío. Únicamente
El árbol del fondo se balanceaba con el viento, y las enredaderas que cubrían los muros al final del terreno daban un aspecto bastante oscuro en aquella noche. La poca luz que salía desde el comedor iluminaba tenuemente aquel patio. ¿Son los gatos?, me preguntó Andrés gritándome desde la cocina, y respondí que probablemente sí, pero que no podía verlos. Estaba a punto de volver con él, pero fue justo en ese momento que en el rabillo de mi ojo izquierdo noté a la abuelita de Andrés. La señora nuevamente se había enderezado y una vez más se encontraba sentada completamente erguida en la cama. Su cara lucía angustiada y me acerqué casi corriendo preguntándole qué le ocurría. «Ya están aquí. Ya están aquí», me dijo, nuevamente susurrando. Están allá afuera». Aquella mujer no apartaba la vista de la ventana, pero una vez más, la luz de la habitación encendida solamente dejaba ver oscuridad en el patio, sin que se distinguiera nada a simple vista. No quise acercarme a la ventana para asomarme, y simplemente me puse de pie de la cama, fui hacia el apagador y lo oprimí. Cuando el cuarto quedó a oscuras, la luz que se colaba al patio desde la sala me permitió ver afuera de la ventana de esa habitación algo aterrador. Ahí, casi pegadas al cristal, había dos figuras. Dos personas de color oscuro, como si fueran completamente negras, tanto que en un principio pensé que eran sombras. Sin embargo, se podían distinguir completamente sus rasgos, sus facciones. En ese momento grité horrorizada. Y es que, aunque solo las vi por unos segundos, antes de volver a encender la luz, mi cerebro registró perfecto las caras de aquellas personas, sus rostros horribles. Una era una mujer, anciana. Era de estatura baja. Su cabeza apenas llegaba al borde de la ventana. Parecía regordeta. El otro era un anciano, sin cabello en la parte superior de la cabeza, pero con pelos muy largos creciendo al lado de sus orejas. Tenía unos ojos extraños y penetrantes que me miraban constantemente. Su barba larga no me dejaba ver su boca. Tan pronto como encendí de nuevo la luz, aquellas figuras se perdieron completamente en la oscuridad exterior. Con mi grito, Andrés corrió a ver si me ocurría algo, o a su abuela. Pero nos encontró a ambas físicamente bien. Sin embargo, yo estaba temblando, y su abuela no dejaba de ver a la ventana, con una leve sonrisa. El chico me preguntó qué había ocurrido, y ya que estaba él ahí, me atreví a apagar de nuevo la luz, pero esta vez no había nadie parado afuera. Francamente, yo estaba muy asustada,
y no tuve problema ni reparo alguno en contarle a detalle a Andrés lo que había sucedido y lo que había visto. Ok, está bien, me dijo Andrés, y subió corriendo preocupado al primer piso para encender la iluminación en las ventanas superiores, que alumbraban mucho mejor el patio. No había nadie. Los dos revisamos por las ventanas y no pudimos encontrar a ninguna persona. Todo estaba completamente vacío. Andrés tomó el teléfono y le llamó a su mamá. Yo alcancé a escuchar a doña Rosa, que le pidió al chico que no volviera a apagar las luces y que la esperáramos. Durante el tiempo que estuve ahí, traté de olvidarme de lo que había visto y pasé las 2 horas siguientes intentando convivir normalmente con aquel muchacho y con su abuela que ocasionalmente se reía sola o hablaba sola. Esos pocos segundos habían sido suficientes para aterrarme totalmente. Durante las horas siguientes, ocasionalmente escuchábamos de nuevo aquel ruido de las láminas en el patio. Pero ni Andrés ni yo fuimos a ver. Y básicamente fingimos no escucharlos hasta que su madre volvió. Los padres de Andrés regresaron. Su papá solamente tenía el cuello esguinzado y un golpe en la cabeza que había requerido que lo observaran en el hospital por un tiempo. Doña Rosa se ofreció a llevarme a casa, y ese fue el fin de mi noche. Pasaron semanas, meses y años en los que yo seguía ayudando a Andrés con sus tareas, y pronto Andrés cumplió 20 años. Prácticamente la misma edad que yo tenía cuando vi aquello en su casa. En una ocasión, como celebración por el aniversario de bodas de sus padres, su familia organizó una comida con algunos amigos. Mi familia estaba invitada y asistimos sin pensarlo. Esa noche, Andrés y yo recordamos muchos momentos divertidos que habíamos vivido cuando él era más pequeño, y yo era básicamente su tutora. En algún momento recordamos a su abuela, que había fallecido 2 años atrás. Y ese recuerdo nos llevó a recordar también aquella noche. Fue entonces que Andrés decidió confesarme algunas cosas. En aquella ocasión, cuando yo le conté lo que había visto, Andrés había subido nervioso a hablarle a su madre esperando que estuviera cerca de volver. Su abuela llevaba meses diciendo que un hombre anciano y una mujer gorda venían a verla por las noches. La señora decía que aquellas 2 personas eran amigos de su abuelo. Y es aquí donde las cosas se ponen aún más extrañas. Para aquella fecha, los abuelos de Andrés tenían prácticamente 20 años de separados. Y su abuelo había fallecido casi 8 años atrás. Desde aquella separación, ni su papá ni sus tíos habían mantenido contacto con su padre, y es que decían que era una persona sumamente difícil y extraña, que había adquirido una rara afición por la brujería y las artes ocultas. Aconsejado o instruido
por una extraña pareja de ancianos que estaban muy cercanos a las prácticas esotéricas. Nadie estaba muy seguro cómo habían conocido a esas dos personas, pero su abuelo básicamente se había vuelto un fanático de ellos. Andrés conocía esa historia. Por eso los nervios lo invadían cuando su abuela hablaba de aquellas personas como si estuvieran ahí. Él nunca pudo verlas. Sin embargo, la descripción que yo le di parecía exactamente la de aquellos personajes. Cuando su abuela falleció y la familia limpió su casa en Puebla, Andrés había traído consigo algunos álbumes de fotos que le habían parecido interesantes. Ahí conoció la imagen de su abuelo y su abuela siendo jóvenes. Vio muchas fotos de su padre y sus tíos como niños pequeños. Pero había una foto en particular que parecía haber sido tomada en una especie de reunión en la casa de sus abuelos. Un grupo de personas desconocidas rodeaban a su abuela y a su abuelo, todos mirando hacia la cámara. Entre esas personas, casi a la orilla del grupo, había un hombre y una mujer que se abrazaban con dificultades debido a la diferencia de estaturas. Ambos eran bastante mayores en edad. La mujer era bastante pequeña de estatura, regordeta y con una cara casi molesta. El hombre, sin embargo, seguramente alcanzaba los 2 metros de altura. Su complexión física era sumamente delgada y no tenía casi cabello en la parte superior de la cabeza, lo cual contrastaba con el cabello a los lados de sus orejas que crecía largo y se juntaba con una barba igualmente larga. La expresión de aquel hombre era igualmente extraña, y la fotografía hizo sentir tan incómodo a Andrés que la rompió de inmediato. Él sabía perfectamente quiénes eran esas personas. Su papá decía que el abuelo les llamaba maestros, y al parecer, incluso en alguna ocasión se habían ofrecido a criar a alguno de los hijos de su abuelo. Probablemente a su tío Ramón, que era el mayor. La abuela se opuso rotundamente, y a partir de ahí los problemas crecieron cada vez más hasta que, ya siendo muy adultos, decidieron separarse. Por supuesto, el abuelo de Andrés nunca estuvo conforme con esa separación y no perdía oportunidad de intimidar a su exmujer, diciéndole que sus maestros irían a buscarla. La abuela del chico no falleció en su casa, sino en un hospital. Sin embargo, aquel día, las cosas para toda la familia se complicaron en formas sumamente inusuales, y al momento de su deceso, nadie de los familiares estuvo con ella. El papá de Andrés fue el primero en llegar al hospital tras la noticia. Estaba deshecho y se sentía terriblemente culpable por no haber estado con su madre al momento de irse. Una de las enfermeras, con la mejor intención del mundo, se acercó a consolarlo. Le dijo que no tenía que estar triste. Su madre no había estado sola. Una pareja había estado con ella al momento de su partida. La enfermera entonces describió a aquellas 2 personas. 2 ancianos. Una mujer de muy baja estatura y regordeta. Y un hombre alto, tal vez demasiado, de complexión sumamente delgada, que no se apartaron del lado de la abuela de Andrés hasta que ella falleció. Después de eso, nadie supo dónde habían quedado esas personas, pero todos supieron de quién se trataba. Aquello perturbó tanto a la familia que la mamá de Andrés había mandado construir en el patio trasero un nicho donde había colocado
a una virgen muy grande. 2 años habían pasado de ese hecho, y aquellas presencias nunca habían vuelto a aparecer, pero Andrés me dijo que todavía le daba miedo. Todavía tenía miedo cuando se quedaba solo en casa y escuchaba algún ruido extraño en el patio trasero. Nunca había querido volver a asomarse para averiguar de qué se trataba.